Uno, al aire. Buenas tardes a todas y a todos. Nos encontramos nuevamente en uno de estos nuevos foros organizados por el Movimiento por la Asamblea Constituyente. Hoy día tenemos un tema crucial, tenemos grandes invitados. Aprovechamos también de volver a agradecerle a las organizaciones y a las páginas que nos están difundiendo foro a foro. Entre ellas tenemos Capacitación Ciudadana, MOV Asamblea Constituyente. Y en el día particular de hoy tenemos el agrado de darle la bienvenida también a una nueva página de difusión que va a estar retransmitiendo nuestros foros, que es Urraca Emaus, que es una importante agrupación social que ha sido una precursora de la economía circular y ha sido también un pilar importante en la lucha por la Asamblea Constituyente. Así que darle la bienvenida a las compañeras y compañeros de Urracas que nos están acompañando desde este foro y nos van a seguir acompañando en los foros venideros. Hoy día estamos ante un tema crucial donde nos hemos encontrado muchas veces, que es el gran tema de la corrupción. Hoy día se supo que el canciller de Austria, Sebastian Kurz, renunció por denuncias de corrupción. Hace pocos días la justicia condenó al expresidente de Francia, Nicolas Sarkozy. En los dos debates presidenciales en que Donald Trump enfrentó a Hillary Clinton y a Joe Biden, respectivamente, le sacaron todos los trapitos al sol respecto de gravísimos hechos de corrupción, pero igual fue presidente. En Chile no solo el presidente Piñera fue declarado reo en la causa por defraudación al Banco de Talca, de la que se salvó gracias a la protección en ese momento del Mamo Contreras, quien era el jefe de la DINA en plena dictadura, sino que han sido procesados los altos mandos del Ejército, Marina, Aviación, Carabineros, y incluso el ex director general de la PDI. A Pinochet, que contaba con todos los recursos para no dejar huellas ilícitos, se le detectaron cuentas corrientes con nombres falsos en diversos bancos del mundo por un monto superior a 30 millones de dólares, es decir, una ínfima parte de lo que realmente defraudó. Y así podríamos estar horas y horas denunciando trampas, desde no solo también de los poderes constituidos, también las trampas civiles que hemos visto enfrentados con las colusiones, y podríamos estar horas denunciando todas estas trampas de ministros, parlamentarios y todo el espectro político, pero se puede decir a esta altura que son casos aislados cuya responsabilidad solo recae en las personas que han sido encausadas. ¿Cómo funciona el sistema para encubrir y proveer una impunidad a tanta corrupción? Sobre este tema, hoy día vamos a conversar con dos personas que conocen en profundidad toda la madeja de intereses que operan en el capitalismo salvaje imperante en Chile. Ellos son el sociólogo Felipe Portales, quien ha sido panelista ya con nosotros, ha estado ya desde la casa, ha estado en varios foros del Movimiento por la Asamblea Constituyente. Él es académico y escritor de importantes libros acerca del régimen vigente en Chile, tales como Una democracia tutelada y Los mitos de la democracia chilena, entre muchos otros. Y también nos va a estar acompañando el economista Roberto Pizarro Hofer, quien él es ex decano de la Facultad de Economía de la Universidad de Chile en los tiempos de la Unidad Popular, quien, luego de permanecer varios años en el exilio, se desempeñó también como ministro de Planificación en el gobierno de Eduardo Frei Ruiz-Tagle y rector de la Universidad Academia de Humanismo Cristiano. Vamos a empezar entonces con Felipe Portales para que nos entregues un aporte sobre la corrupción sistemática imperante en Chile. Tiene la palabra, Felipe. Muchas gracias por la invitación. El fenómeno de la corrupción, yo creo que partamos con una definición. Yo creo que la definición más propia, más profunda, es, en el fondo, una colusión entre los poderes políticos y económicos. Lo que pasa es que en Chile, efectivamente, como estos indicadores internacionales generalmente miden unos fenómenos específicos de corrupción, fundamentalmente las coimas y los sobornos, y efectivamente, en ese plano, Chile está mejor que el resto de los países latinoamericanos. Pero yo diría que si analizamos a fondo el sistema chileno, es más corrupto que el de ellos. Y esto viene de la dictadura. La dictadura misma, bueno, toda dictadura es corrupta por definición. Y en el caso de Chile, esa corrupción alcanzó niveles estratosféricos con la construcción del modelo neoliberal que parte con el virtual regalo de decenas de bancos, empresas, etcétera, a los grupos económicos. Pero además se vincula con leyes de subsidio, también a esos grupos económicos, con leyes que permiten la elusión de impuestos, la famosa llamada elusión de impuestos, en vez de la evasión, etcétera, etcétera. Y todo eso, desgraciadamente,
el liderazgo de la concertación, aquí voy a ser preciso, el liderazgo de la concertación, pero que para todos los efectos prácticos ha sido la concertación. Siempre hemos sabido, han habido, y yo he sido parte también de ello, y Roberto también, y mucha otra gente, disidentes al interior, que en algún minuto hemos tenido que partir por problemas de incompatibilidad ideológica. En el caso mío fue duro porque yo estuve en el campo de los derechos humanos, de la política exterior, y virtualmente Insulza y Mariano Fernández y el gobierno prácticamente me echaron en el año 96 porque yo me jugué al interior del gobierno contra el proyecto de ley Frey, que era un proyecto de punto final encubierto. Y eso se paga con la salida y así muchos otros, pero en definitiva los que han impuesto esto son el liderazgo de la concertación, que condonó las privatizaciones y no solo las condonó, sino que las continuó a todo trance, particularmente, bueno, Frey y Lagos, y que consolidaron, yo siempre hablo de la trilogía, legitimaron, consolidaron y perfeccionaron el modelo neoliberal heredado. En ese perfeccionamiento, por cierto, hubo más gasto social, etcétera, etcétera. O sea, de hecho, a pesar de que hay muchos cuestionamientos a los índices, que están, parece bastante falseados, efectivamente la pobreza absoluta disminuyó, no hay duda. Pero la desigualdad, todo indica que aumentó y el modelo mismo continuó hasta el día de hoy. Y eso fue producto de una convergencia, como le llamó Edgardo Benninger, en un famoso libro que escribió el año 97, que yo creo que muy pocos han leído, que a fines de los 80 la concertación llegó a una convergencia, la dirigencia de la concertación con la derecha, y agrega en una forma ominosa, convergencia que políticamente no podía reconocer. Y por eso yo siempre digo, ahí se explican una serie de elementos que son, digamos, los pecados originales. El principal pecado original, que yo lo he denunciado hasta la saciedad y a nadie le gusta hablar de eso, fue el regalo de la mayoría parlamentaria que le hizo la dirigencia de la concertación a la derecha a través de las reformas constitucionales de 1989. Porque los quórum permitían que el gobierno, cualquiera que fuera, tuviera mayoría por lo menos parlamentaria simple. Y en el caso de Pinochet habría tenido la mayoría en el Senado y un tercio en la Cámara de Diputados, que era el quórum. Volvemos al tema de los quórum. Y Elwin habría tenido, como lo tuvo, mayoría en la Cámara de Diputados, y con el Senado original habría alcanzado a tener el tercio. Pero ¿qué pasó? Que en esa reforma del 89 se elevan los quórum a mayoría absoluta en las dos cámaras, lo cual en teoría es democrático, pero con los senadores designados existentes se transformaba en que Elwin y la concertación perderían de todas maneras la mayoría parlamentaria. Y después esto continuó con la negativa de la dirigencia de la concertación a hacer pactos con el Partido Comunista, pactos meramente electorales, el año 93, el año 97, que extrapolando los resultados ya le habrían dado mayoría a la concertación en el 97. Después, cuando Lagos fortuitamente obtuvo mayoría parlamentaria por los desafueros combinados de Pinochet y de Francisco Javier Errázuriz, no la usó. Claro, no la usó y ya habían destruido la dirigencia de la concertación. Sí, es increíble la dirigencia de la concertación. Destruyó en los 90 todos los medios escritos que había desarrollado laboriosamente durante la dictadura, que fueron cayendo uno a uno, en gran parte por la discriminación en el avisaje estatal. Lo que Pinochet no logró, lo logró la dirigencia de la concertación, destruir los medios efectivamente de centro-izquierda. Entonces para Lagos ya fue muy cómodo, teniendo mayoría absoluta, no usarla, porque nadie se lo iba a reprochar públicamente. Y la Bachelet en los dos gobiernos también obtuvo ya claramente mayoría parlamentaria, con el fin de los senadores designados. Y esto es lo más impactante de todo. Todo lo que ellos aprobaron en materia de leyes, teniendo mayoría parlamentaria, siempre fue consensuado con la derecha. O sea, ha sido tal el nivel de derechización de la dirigencia concertacionista que teniendo la mayoría no la han querido usar para nada que signifique cambiar significativamente el modelo heredado. Y para esto se han usado una serie de excusas que son
muy falaces, pero efectivas muchas veces. Primero, el temor a Pinochet. Temor que yo creo que efectivamente existía en la población, pero que ellos se procuraban que aumentara. Después, que, en fin, cualquier otra cosa. Después han inventado algunos que nunca han tenido mayoría parlamentaria, o sea, en forma ya mintiendo de manera descarada. Francisco Vidal hace poco en un artículo del Mercurio publicaba eso, es una cuestión grotesca. Y Izaguirre también lo ha dicho en la televisión, que ellos no tuvieron mayoría. Pero por otro lado, están orgullosos de lo que hicieron, o sea, no se entiende, es una cuestión insólita. O sea, por un lado se ufanan de los 30 años, o de los 20 de la Concertación, una transición ejemplar en América Latina, y por otro lado, cuando tienen se hace evidente que tienen que responder, bueno, dicen que no pudieron hacer más. Me recordaba Roberto Pizarro antes que han habido verdaderas apologías de Pinochet de parte de Fox, del mismo Benninger y de muchos otros, Tironi, Brunner, etcétera, o de su obra. Y por otro lado, hay una biblioteca de alabanzas panegíricos de la derecha a la obra de la Concertación. O sea, por todos lados que uno vea, y en el caso de la corrupción, bueno, todo esto también continuaron, porque la corrupción en Chile también, como digo, es sofisticada, o sea, hay leyes corruptas, como la ley de pesca, pero la mayoría no son corruptas, pero permiten la corrupción, como la ley que le permite al director de impuestos internos condonar las multas, condonar las penas, los pagos de multa, como que le atribuye la iniciativa judicial y se la quita a la fiscalía, eso lo hemos visto, o al tesorero general de la República, que también tiene facultades de condonación, o las leyes, han continuado las leyes de subsidio. Bueno, el sistema de FP es un sistema absolutamente corrupto, o sea, su origen es totalmente corrupto de la dictadura, y eso lo continúa lo mismo el sistema de salud, etc. En fin, hay una corrupción sistemática. Bueno, esa corrupción sistemática además ha ido generando cada vez más corrupciones individuales también, y eso lo hemos visto en muchos casos en el último tiempo. Pero lo más grave en Chile no es la coima, no es el soborno, aunque cada vez es peor, sino que es el sistema institucional, político-económico, que genera una colusión absolutamente indebida entre los poderes políticos y económicos. Eso sería como me queda tiempo. Te queda tiempo, Felipe, pero como bueno, lo estime... Lo que pasa es que es increíble, también conversábamos antes, cómo, de partida los medios no recogen esto. Esto que yo he dicho es imposible que se diga en televisión. Imposible, absolutamente imposible. Y a mí me bueno, yo entiendo, quizás están muy constreñidos, pero ni siquiera, por ejemplo, respecto de muchos de estos temas, incluso yo echo de menos a veces a la Mónica González, a la Alejandra Matus, que hablen de respecto de la corrupción concertacionista y de la consolidación que hizo la concertación del modelo. Y eso también se ve, a mi juicio, en el Frente Amplio, tiene un pobrísimo diagnóstico de la situación. Es curioso, porque no es gente preparada, pero le sacan el bulto a hablar de los 30 años y qué pasó en esos 30 años. Porque si entramos en eso, vamos a llegar a estas conclusiones, o sea, de que ha habido un abandono del proyecto histórico de los partidos de centro izquierda en Chile. Un abandono total. Y eso no se lo he escuchado nunca a los líderes del Frente Amplio. Ellos hablan contra el neoliberalismo, claro, es muy fácil, pero nunca hablan de por qué ese neoliberalismo se consolidó, sobre todo en 20 años, donde la gente eligió gobiernos de centro izquierda que hicieron políticas de derecha. Bueno, eso hay que explicarlo. Y si no se hace, quiere decir que estamos también en la misma. Y bueno, producto de eso también, yo ahí cada vez tengo una más triste opinión de la dirigencia del Frente Amplio, porque llegó a hacer lo del 15 de noviembre. Es decir, aceptar un quórum de 2/3 que es antidemocrático,
Ahí también, primero mintieron, dijeron que no, que era una imposición de la derecha, que si no, no se podía hacer nada, y después lo han elogiado como algo positivo. ¿Cómo va a ser positivo forzar, entre comillas, un consenso? Está bien, estimulen el consenso a través de, por ejemplo, en Sudáfrica, ¿qué hicieron? Establecieron el quórum de los 2/3, pero los plebiscitos dirimente. Ah, pero muy distinto. Entonces eso permite, porque ahora en este cuadro, si el 65% quiere establecer claramente un sistema, por ejemplo, previsional de seguridad social y liquidar la AFP totalmente, ¿cómo se llama? Esta cosa individual, la cotización individual, etcétera, etcétera. Eso de convertir en el fondo en un banco, verdaderamente el sistema de seguridad social. Si el 65% quiere, no lo puede hacer. Y ni siquiera puede consultarle al pueblo si ese 65% tiene el apoyo popular. No, van a armar un paquete total. Además, esa otra cosa, y ese paquete tendrá que pagarse por los 2/3, entonces. No, pues ahí lo van a aprobar por mayoría, como lo hicieron ahora, aprobar el Frente Amplio y el colectivo socialista legitimó el quórum de los 2/3, y lo legitimó, claro, por mayoría, porque el Mercurio mismo lo dijo, ellos reconocieron que no, si lo hacían por 2/3 no lo podían legitimar porque iba a ser rechazado. O sea, Maquiavelo, pero por lo menos Maquiavelo usaba el engaño para acrecentar poder. Los líderes de la Concertación y ahora los del Frente Amplio usan a Maquiavelo para regalar poder. O sea, siguen a Maquiavelo, pero regalando el poder. O sea, y realmente es grotesco. Desgraciadamente estamos en esa situación y bueno, no sé, no tenemos para cuándo, parece. Gracias. Muchas gracias, Felipe. Gracias por ayudarnos en este proceso también a quitar el velo de todas estas informaciones. Como tú bien dices, lo que nosotros conversamos en estos foros son temas que no se tocan en los medios de comunicación, que no son conocidos muchas veces. Entonces, gracias por también aportarnos con tu conocimiento en este proceso de nosotros de ir un poco desvelando todas estas trampas y también un poco... muy claro lo que dices tú. En el fondo acá hay esta corrupción heredada por la dictadura ha ido permeando todas las instituciones, no solo se quedó en quienes en algún momento apoyaron la dictadura, sino que fue permeando las instituciones políticas que creó la dictadura y también fue permeando a las personas. También este momento nos evoca a hacer un cambio cultural que también incluye un cambio ético para luchar con esta corrupción, porque finalmente, como tú bien lo dijiste, hay leyes que permiten la corrupción. O sea, esta corrupción no es solo que no estamos frente a una corrupción que se deja un maletín en un muelle como uno veía en las películas, ¿no? Acá estamos hablando de corrupción legal, corrupción con boletas, o sea, estamos hablando de que hay todo un aparataje que permite este nivel de corrupción, y por eso también es importante que entendamos que mientras nosotros como pueblo no participemos en la construcción de estas leyes, vamos a seguir un poco a la deriva, esperando que la gente que tenga el poder de la construcción de las leyes piense en algún momento en las grandes masas populares, que a lo largo de todos estos años hemos visto que no pasa y que no va a pasar, que la única manera que logremos los cambios estructurales es que nosotros mismos seamos quienes decidamos nuestros propios destinos y no le endosemos esta responsabilidad a otros. Así que muchas gracias, Felipe, por tu aporte. Y ahora vamos con Roberto. Roberto, para que tú también nos comentes tu aporte sobre la corrupción sistemática que está imperante en Chile. Tienes la palabra. Gracias, Adelchi. Mira, siempre muy ilustrativa las ideas y la presentación que nos hace Felipe, sobre todo para aclarar el contexto que ha favorecido, facilitado la corrupción. Y claramente coincidimos en que efectivamente el proceso de transición de la dictadura a la democracia y el rol y la convergencia, mejor dicho, entre la concertación y la derecha generó condiciones para que se potenciara, diría yo, la corrupción en nuestro país.
yo quiero decir de que hay, a propósito de lo que estamos, una vieja controversia filosófica. Con Aristóteles, que siempre señaló de que la forma más elevada de la vida se alcanza socialmente y que las decisiones políticas tienen una inevitable connotación moral. Y bueno, Felipe nos citó a Maquiavelo. Maquiavelo es justamente lo contrario. La política es una actividad ajena a la moral y lo único importante es alcanzar el poder, conservarlo y acrecentarlo. Y el presidente Piñera está, por cierto, muy cerca de Maquiavelo y bastante lejos de Aristóteles. Vamos a los hechos. Recientemente conocimos el caso de la venta de la minera Dominga al señor Delano, amigo de Piñera, en una operación que se hace en los paraísos fiscales. Paraísos fiscales que tienen el propósito de eludir impuestos, a pesar de que es una operación de dos chilenos, de dos empresarios chilenos. Pero no es ese el único caso de Piñera, sino que estuvieron antes los casos de LAN, el caso Chispa, triangulaciones, operaciones de triangulación, el Banco Talca. Hay que recordar que en el año 2007 Piñera compró acciones de su propia empresa, LAN, con información privilegiada, y en 20 minutos obtuvo una ganancia de $700.000. Estuvo el caso del pago coimas de LAN en Argentina, las triangulaciones para pagos en Chilevisión, el escándalo bursátil de Chispas y el conocido caso, reitero, del fraude del Banco Talca hace más de 30 años, que lo tuvo prófugo de la justicia a Piñera durante un mes. Piñera, entonces, podemos decir que es el paradigma de lo inescrupuloso. Es una persona que tiene una pasión irrefrenable por el dinero y utiliza métodos oscuros para obtenerlo. ¿Pero es solo Piñera? No. Aquí lo ha dicho claramente Felipe. No es Piñera, es efectivamente el sistema. La corrupción está instalada en Chile, primero manifiestamente durante el régimen de Pinochet, con unas oscuras privatizaciones que permitieron el enriquecimiento ilícito de varios personeros allegados a Pinochet, ligados al régimen. Los casos manifiestos son los de Ponce Lerú, que se quedó con Soquimich, el caso de Jurasic, que se apropió de Endesa, el caso de Roberto Andraca, que se adueñó de CAP. Personas que no tenían un centavo y que gracias a su ligazón con el dictador pudieron enriquecerse. Ahora, en democracia, este vínculo perverso entre la política y los negocios ha persistido. La economía subordinó y corrompió a la política. Y la concertación, como bien lo dijo Felipe, lo aceptó y lo utilizó. Fíjense ustedes que la gran empresa ha capturado a políticos y economistas provenientes del sector público y particularmente de ex autoridades de la concertación, ministros, subsecretarios, superintendentes de instituciones reguladoras. Y ahí se han sentado los directorios de las empresas, de las ISAPRES, de la AFP, convirtiéndose en lobistas. Destaco un nombre, el caso de Jaime Esteves, que es un paradigma de esto. Jaime Esteves, desde el Banco del Estado, le entrega un préstamo al grupo Luxi y posteriormente aparece sentado en el directorio del Banco Chile.
Banco Chile, que fue comprado por Luxit gracias a los dineros que entregó el Banco del Estado a través de Jaime Esteves. Pero por otra parte, nosotros tenemos este financiamiento empresarial para campañas parlamentarias y presidenciales, que también ha servido para capturar la política por los grupos económicos. Son muy escasos los parlamentarios que no han recibido pagos del empresariado. Y se conocen leyes, lo decía Felipe, se conocen leyes virtualmente dictadas a los congresistas por los ejecutivos de empresas poderosas. El caso más expresivo y conocido por la opinión pública es la ley de pesca. El subsecretario de Minería, por ejemplo, de Piñera, Paulo Wagner, era pagado por Penta, por ejemplo. Pero probablemente quizás lo más vergonzoso y éticamente injustificable es que hijos de mártires de la dictadura hayan recibido financiamiento para sus operaciones políticas por parte de Ponce Lerú, el yerno de Pinochet. El caso de Enrique Jominami, el caso de Carolina Toá. Y además, hay que decirlo, Ponce Lerú pagó la campaña política previa a la presidenta Bachelet. Tenemos entonces una situación extremadamente grave. ¿Y ello en qué se ha traducido? Se ha traducido en proteger a la institucionalidad neoliberal, pero al mismo tiempo destruir las principales instituciones de nuestro país. El modelo, básicamente identificado a través de la ISAPRE, la AFP, la educación pagada, y el no cambio del sistema productivo, son expresión de esta situación. El extractivismo es propio de esta situación y la mantención de estas instituciones a las cuales me refiero. Y por otro lado, esta idea del libre mercado, sostenida urbi et orbi, tampoco es una realidad en nuestro país, porque el libre mercado es violado permanentemente y protegido por parte de los políticos a los empresarios. Recientemente estamos viviendo la situación esta de la concertación de precios del gas licuado. Y antes vivimos situaciones similares con el papel higiénico, las farmacias, los pollos, etc. Y en todos esos casos, difícilmente nosotros encontramos a un poder judicial que sea capaz de sancionar como corresponde este tipo de situaciones. Se ha destruido la institucionalidad y tenemos la situación de impuestos internos, lo destacaba Felipe, donde en vez de construir querellas contra los corruptos, se ha protegido a políticos y empresarios. El sistema judicial, y en particular la fiscalía, exonera o sanciona con clases de ética a los corruptos. El caso de Penta es manifiesto. Y finalmente, esta situación de corrupción se viene extendiendo a los altos mandos de Carabineros, del Ejército, de la Policía Civil. Situación, entonces, de consolidación del sistema económico neoliberal y al mismo tiempo de destrucción de las principales instituciones de nuestro país. ¿Por qué? ¿Para qué? Para favorecer al mundo empresarial, para favorecer el sistema económico, y lamentablemente los políticos de nuestro país no han sido capaces de enfrentar esa situación. En definitiva, ¿qué pasa en nuestro país? El neoliberalismo y los negocios del neoliberalismo son los que dominan la sociedad. Lo que importa es la economía y hay un absoluto desentendimiento de temas tan fundamentales como es el medio ambiente, como es lo social, lo que ha quedado de manifiesto en el caso entonces de la venta de la minera Domingo. Y la política y el Estado han ayudado a esa situación. Así las cosas, el poder económico se ha multiplicado. Las altas tasas de crecimiento que ha vivido nuestro país durante 30 años
tasas de crecimiento cercanas al 5% en promedio, han servido para acrecentar el poder económico del 1% de las personas más ricas de nuestro país, pero no han permitido una distribución consecuente del ingreso, no han permitido proteger el medio ambiente, en fin, no han permitido generar un desarrollo en el sentido verdadero de la palabra. Porque el crecimiento no es desarrollo, compañero. Desarrollo implica distribución social, equilibrios sociales y equilibrios medioambientales. Entonces, resulta lamentable que la izquierda, históricamente asociada a una propuesta de transformación de la sociedad y a la decencia, haya protegido el poder económico y haya aceptado estos actos de corrupción que estamos destacando. Por ello nos resulta sorprendente la alta valoración que han adquirido, sobre todo en la juventud, figuras como el cura Berrío o José Mujica, hombres austeros y generosos, que han sido capaces de resistir a las tentaciones del dinero y del poder económico, y que son, creo yo, hoy día referentes de la juventud en nuestro país. Y por ello los movimientos sociales se inspiran en ello para terminar el lucro en la educación, cuestionar la ley de pesca, rechazar el sistema de ISAPRE y de la AFP, y cuestionar la interminable colusión que agrede a las familias de más bajo ingreso. Ello explica también entonces de por qué surgió el 18 de octubre y la Convención Constitucional. Estos hechos son derivados del cuestionamiento que hace la sociedad chilena, sus distintas organizaciones, por el sistema de injusticias y desigualdades imperantes, y que se ha traducido en actos de corrupción verdaderamente lamentables y muy tristes en nuestro país. Hay que remitirse, creo yo, para terminar, a una frase de Cicerón, que dice: servirse de un cargo público para el enriquecimiento personal no es solo una situación inmoral, sino criminal y abominable, compañero. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, gracias también a ayudarnos a transparentar esta información. Muy crucial también lo que nos dices, creo que se relaciona mucho con lo que también nos aportó Felipe, entonces nos va ayudando también a darle una forma a este foro. Nosotros estos foros, como aprovechamos de comentarle a la gente que nos está viendo por primera vez, estos foros quedan todos por YouTube. Nosotros en la página de YouTube del movimiento tenemos los foros que han sido también retransmitidos anteriormente. Dentro de eso también aprovechar de agradecer a toda la gente que nos llamó y que nos agradeció el foro pasado, que hablamos particularmente de los 2 tercios, que hoy día también hace mención Felipe. Así que agradecer a la gente que nos sigue, que nos está siguiendo en las páginas y que nos está siguiendo también día a día, y aprovechar también de pedirles que nos ayuden en este proceso de difusión de este material, que compartan los videos de YouTube, que compartan también los afiches, para que también vayamos incorporando a más gente, y también estos conocimientos de los expositores que nosotros vamos invitando nos ayuda a llegarle a más gente. Aprovecho también de agradecerle al equipo de comunicaciones que logra hacer estos foros sábado a sábado, y que está compuesto, bueno, por Jaime, por Daniela y muchos otros que están también acompañándonos sábado a sábado en la construcción de estos foros. Así que aprovechamos también la instancia para agradecer. Bueno, y ahora vamos a ir entonces con la gente del público, que nos ha estado mandando saludos, nos ha estado mandando preguntas. Desde ya pedirles disculpas porque no podemos leer todos los comentarios y preguntas. Vamos a tratar de hacerle una pregunta a cada uno de los expositores para que nos desarrolle. Vamos a hacerlo en el mismo orden que expusieron, así que vamos a partir contigo. Felipe, la pregunta que tengo para ti. Cuando Ricardo Lagos dijo que en materia de derechos humanos los militares ya cumplieron, ahora, ¿qué falta que hagan los civiles? ¿Es ético mentir a ese nivel? Tienes la palabra, Felipe.
El tema de los derechos humanos ha sido de los más vergonzosos, porque en la práctica la dirigencia de la Concertación ha buscado la injusticia en la medida de lo posible. Ha querido aprovechar todas las instancias posibles para consolidar la amnistía y proyectarla hacia el periodo de 1990. El itinerario es bien largo, pero hay que mencionarlo. En 1990 el Acuerdo Marco, en 1993 el proyecto de ley Frey, en 1995 el que ya mencioné, el proyecto de ley, ley Elwin, después el 95 el proyecto de ley Frey y el Acuerdo Figueroa-Otero. El año 99 un acuerdo de senadores concertacionistas y de la derecha. El 2003 Ricardo Lagos y su proyecto de inmunidad. El 2005 un proyecto también conjunto entre senadores concertacionistas y de la derecha, que intentó ser reflotado en 2007. En fin. Por otro lado, y eso lo conozco, no quise ir a la reunión, pero yo estaba formando parte de la Comisión Ética contra la Tortura, que fuimos a hablar con Lagos, y Lagos no quiso. Lagos dijo que había que mirar hacia el futuro. Pero se vio obligado porque hubo una presión creciente de los propios socialistas, incluso hubo un parlamentario de la UDI que planteó alguna cosa en ese sentido. Entonces Lagos al final se vio obligado a convocar a la Comisión Balich. Pero desgraciadamente, bueno, la convocatoria fue hasta ridícula. Apareció en la tercera, en la página, en un día, domingo creo, en la página 13, en un cuadrito, la convocatoria. Y después, algunos días aparecía, pero sin voz, sin audio en el canal 7. Fue miserable la convocatoria. Y por eso quedaron tanta gente afuera. Después, muchos años después, se tuvo que hacer otra convocatoria. Y la ley de reparaciones fue absolutamente mezquina también. Además, se estableció un sistema, además del secreto, mucho más grave que el secreto y no se habla, es que se le prohibió al Poder Judicial, a cualquier magistratura, acceder a los datos de la Comisión Balich. Una cosa vergonzosa, absolutamente ilegal, inconstitucional. Pero eso se estableció. Eso al final Michelle Bachelet lo iba a cambiar y tampoco se atrevió a cambiarlo. Así que, en definitiva, en el ámbito de la justicia, la labor de Lagos y de todos los gobiernos de la Concertación ha sido todo lo contrario de lo que debió haber sido. Lo único que se hizo iniciativa positiva fue el informe Reti. Fue una iniciativa del gobierno de Elwin, hay que reconocerlo. Pero eso sería todo. Y Benninger también en el famoso libro reconoció que desde el comienzo hubo la decisión de no buscar la derogación de la ley de amnistía, pese a que estaba en el programa. Y yo he visto una nota de Elwin donde decía que él no conoció el programa, así como Walker, pero más grave, porque en el caso de Elwin era el presidente. No reconoció que no sabía esto del programa, pero que no era su idea, buscar la derogación de la ley de amnistía. A lo más que llegó fue a pedir que los tribunales investigaran antes de amnistiar. Esa fue su posición. Pero como digo, desgraciadamente la posición de los gobiernos de la Concertación, incluyendo, por cierto, el de Lagos, ha sido buscar la impunidad en materia de violaciones de derechos humanos. Eso. Muchas gracias, Felipe. Sí, creo que también se relaciona con lo que expusiste al principio, de cómo esta corrupción ha sido heredada. Vemos hasta el día de hoy cómo hay una impunidad respecto de la violación de derechos humanos. Lo vimos, ahora estamos a puerta de una conmemoración del 18 de octubre, y vemos como hasta el día de hoy no han avanzado muchas las causas de violación la violación sistemática de derechos humanos que vivimos, sino que también se hizo un caso omiso, y donde tenemos muchos compañeros y compañeras que siguen presos por haberse levantado a protestar. Entonces vemos como las mismas, quizá no con las mismas magnitudes de una dictadura por
por una cosa lógica, pero sí vemos como la violación a los derechos humanos sigue siendo un tema recurrente en nuestro país, y no fue un tema que se saneó ni para el pasado, ni que se está saneando hacia el futuro. Así que agradecerte también, Felipe, por tus palabras. Vamos entonces con Roberto. Tengo una pregunta para ti, Roberto. Viene con una introducción un poco larga, así que te la voy a leer. Dice, hay corrupción que no son estrictamente monetarias. Cuando el Poder Judicial dictamina clases de ética a grandes defraudadores como Delano y Lavín, los altos mandos militares que realizan cursos de posgrado en Estados Unidos pagados por empresarios chilenos y empresarios chilenos que reciben el rango militar por realizar un cursillo básico, ¿qué papel tiene la prensa, radio y televisión en el encubrimiento de estos ilícitos? Tienes la palabra, Roberto. Roberto, estás con el micrófono silenciado. Ahí, perfecto. Yo creo que la prensa ha jugado un papel lamentable. Hay que recordar que en el gobierno de Elwin, Enrique Correa y Tironi renunciaron a defender medios de comunicación que habían proliferado en la época de la dictadura y que eran cuestionadores del sistema económico y político, y que avanzaban en una postura crítica de cómo se venía desarrollando el proceso de transición. Y entonces el argumento que ellos dieron, Correa y Tirone, que la mejor política comunicacional es aquella que no se hace, lo cual significaba que el gobierno entonces aceptaba las posturas editoriales y las noticias que transmitían los medios de comunicación oficiales. Vale decir, que oficiales quiero decir instalados, la cadena del Mercurio y la cadena de la Tercera. Bueno, por suerte esto ha cambiado algo por el hecho de que ahora tenemos redes sociales que tienen condiciones para denunciar las arbitrariedades, los procesos de corrupción que se han vivido en los últimos años. Pero en definitiva, lo que quiero decir es que los medios de comunicación instalados tradicionales tienen una alta responsabilidad. Y bueno, hay que decir al mismo tiempo que esos medios de comunicación están dominados por los grupos económicos dominantes de este país. No hay que olvidar que la cadena Mercurio responde al grupo Mate, que la Tercera es propiedad del grupo Sayé, dos de los grupos económicos más importantes. El Canal 13 está controlada por el grupo Luxi, y que Megavisión está controlado por el grupo Solari. En consecuencia, lo que sucede en Chile es que los principales medios de comunicación escritos y los medios de comunicación televisivos están en manos de los grupos económicos. Entonces hay un inmenso desafío para poder enfrentar, contrarrestar lo que es el poder de esos medios y el poder de esos medios en defensa del sistema económico y consecuentemente también en defensa de las arbitrariedades y corrupción del mundo empresarial ligado al mundo político. Eso es Adelchi, mi respuesta. Muchas gracias, Roberto. Sí, efectivamente, también un poco hemos visto cómo se mantiene esta corrupción generalizada y se ve también que se mantiene a través del tiempo. De hecho, el juez Juan Guzmán Tapa, que fue uno de los fundadores de los derechos humanos, fue chantajeado por el presidente de la democracia cristiana para no someter a proceso a uno de los personajes más oscuros de la dictadura, como fue Arellano Starr, por la caravana de la muerte. Y como se negó esto, fue perseguido y expulsado del Poder Judicial. Entonces vemos cómo finalmente se genera un ambiente de impunidad para la corrupción y para la violación de derechos humanos que
en este momento nos convoca a revertir. Creo que el momento histórico también se dan las condiciones y las circunstancias como para poder hacer algunos cambios que podamos, que nos ayuden a hacer las transformaciones que está exigiendo nuestro pueblo, que exigen las calles y que seguimos levantando. Aprovecho, ya estamos en el momento ya del cierre final. Voy a hacer les vamos a dar 5 minutos a cada uno para que nos expongan si quieren alguna palabra final, si quieren algunas palabras de cierre, y si pudiesen, nos llegó otra pregunta más, si pudiesen pronunciarse también respecto de esto en sus palabras del cierre. Tengo esta pregunta: con todo este panorama en que el gran capital empresarial tiene tanta tutela sobre la vida política, ¿puede llamarse democrático un país con estas características? Si nos pudieran también hacer una precisión respecto de eso, en sus palabras de cierre, le agradeceríamos a los dos invitados. Exponemos en el mismo orden que lo hemos venido haciendo, así que tienen la palabra, Felipe. Muchas gracias. You are mute. Ahora no, ¿eh? Ahora estoy bien, ¿o no? Sí. ¿Aló? ¿Sí? Sí, estás bien, Felipe. Ya. Democracia. Yo creo que no tenemos democracia. Nominalmente tenemos una democracia, pero en el fondo, porque la democracia, ¿qué es? Que la Constitución y las leyes sean producto de la voluntad mayoritaria del pueblo. Y eso no ha sido así. No ha sido así. Y lamentablemente, incluso ahora, con la Convención Constitucional, tampoco va a ser así, porque por el quórum de los 2/3. Sí, es muy sencillo eso. En que 66 vale lo mismo que 34. Yo creo que eso no solo conspira contra toda idea democrática, sino que contra el sentido común más elemental, contra la aritmética, contra la lógica, contra el sentido común. Pero desgraciadamente la concentración comunicacional es tan inmensa que ha oscurecido eso. Yo creo que la mayoría de la gente que votó, la inmensa mayoría de los que votaron en el plebiscito del 25 de octubre, no tenían idea que al mismo tiempo estaban consagrando el quórum de los 2/3, porque tanto la convención mixta como la convención constitucional, ambas tenían los 2/3, pero de eso se habló muy poco, algo después del 15 de noviembre, y después ya nadie más habló nada. Entonces, desgraciadamente, y eso es lo que yo veo más oscuro en todo esto, es que la gente se ha hecho muchas ilusiones con este proceso llamado constituyente, y yo creo que ese proceso está destinado fundamentalmente a hacer algunos cambios, sí, por supuesto, maquillajes del sistema vigente, pero, porque claro, uno dice, bueno, pero la derecha no logró el tercio. Sí, pero la derecha más lo que fácticamente ha sido otra derecha, como la dirigencia de la Concertación, tienen 2/3, y si además tienen el tercio, y si además se cuentan muchos de los independientes no neutrales, claramente hay un tercio que no se va a jugar por transformaciones muy profundas. Porque además la realidad lo está diciendo, o sea, si la derecha no obtuvo el tercio, ¿qué problema tiene entonces en que se elimine el quórum? ¿Ah? ¿Qué problema hay? Ninguno. Pues es porque, claro, porque no es solo la derecha la que está a favor del modelo, como lo hemos visto en 30 años. Y desgraciadamente todos los indicadores nos dicen que esa élite exconcertacionista no ha modificado sustancialmente sus posiciones. Por supuesto que va a tener que hacer algunos cambios, como digo, pero fundamentalmente de maquillaje. Y lo mismo en relación a la imposibilidad de hacer plebiscitos dirimentes, que es otro problema gravísimo. Incluso el del 60% tampoco lo aceptaron, de las cosas que se han aprobado entre un 60 y un 67%, tampoco, o sea, va a pasar al Congreso. Y los mismos promotores de ese cambio, también de manera maquiavélica, pero regalando poder, han planteado que se atienen a lo que diga el Congreso, en definitiva. Y evidentemente que el Congreso no va a aceptar un cambio en esa materia. Entonces, todo es un gran engaño, y
Y bueno, el gran riesgo es que la gente se desilusione tan duramente que pierda ámbito político o incluso que se pueda generar una alternativa violenta en el futuro. Es muy grave lo que han hecho los líderes de la Concertación nuevamente y desgraciadamente acompañados por el liderazgo del Frente Amplio. Resulta, esa es la realidad, lamentablemente. Y lo peor frente a la realidad es negarse a verla. Así que bueno, estamos en una coyuntura y en un próximo futuro que no permiten muchas expectativas. Eso. Muchas gracias, Felipe. Aprovecho de agradecerte tu participación y todo lo que nos has dicho. Sí, efectivamente estamos frente a un proceso engañoso que trata de repetir un poco las mismas lógicas que han impedido los cambios estructurales en el país. Así que si bien hay un proceso que está lleno de trampa y que busca repetir un poco, mantener el mismo sistema imperante, creo también que se ha iniciado un proceso desde la base social donde estamos deliberando, donde se está también construyendo poder popular desde la base y a través de la deliberación y a través del intercambio de conocimiento y la co-construcción también de ideas y de proyectos políticos. Así que efectivamente, cupularmente el proyecto está tomado por las cúpulas de los partidos políticos, pero igualmente los procesos sociales son más grandes que las manos que tratan de retenerlo. Así que igualmente nosotros vamos a seguir avanzando y vamos en algún momento a lograr hacer una correlación de fuerza que nos permita hacer los cambios estructurales que el país ha demandado por más de 200 años. Así que agradecerte, Felipe, y también, Roberto, tienes ahí, te dejo la palabra para algunas palabras finales, y también si te puedes pronunciar respecto de si efectivamente estamos en un país democrático después de las luces que nos han dado tanto tú como Felipe. Tienes la palabra, Roberto. Yo creo, Delchi, que vivimos una democracia limitada, llamémoslo una semidemocracia, como alguien la ha llamado también, que desde el punto de vista económico ha significado una inmensa concentración del poder que no es democrática. El control del 1% sobre el 30% del producto del ingreso de Chile no es democrático. La concentración productiva en el extractivismo, en las minas, en los mares, en la producción de árboles, no es democrático. Para democratizar desde el punto de vista económico, hay que industrializar el país. Hay que diversificar la estructura productiva. A lo largo y ancho de Chile hay que desplegar una actividad económica y no concentrarla en ciertos focos productivos, como existe hoy día en Chile, en el norte, en el sur, en los mares. Yo creo que eso es fundamental desde el punto de vista económico, para que haya democracia económica en el país. Porque esa democracia económica, la dispersión, la diversificación productiva, es la que favorece desplegar todas las potencias económicas y hacer, no convertir en retórica, esto de que pequeños, medianos empresarios puedan desplegarse productivamente a lo largo y ancho de Chile. Yo creo que ese es un tema fundamental. En segundo lugar, yo diría desde el punto de vista social, a mí me parece que hacer democracia significa que las oportunidades de educación se abran a todos los chilenos y chilenas. Es decir, independientemente de tu condición de origen de ingreso, tú tengas la posibilidad de alcanzar los más altos niveles educacionales. Hoy día eso no existe. Lo mismo en el plano de la salud. ¿Y para qué decir en el plano de la previsión social? Donde solamente algunos
los que han ganado altos ingresos pueden recibir una pensión digna. Yo creo que democratizar el país es avanzar sustancialmente en la transformación de la matriz productiva de nuestro país, y por otra parte tiene que producir un cambio sustancial desde el punto de vista social. Y por cierto, desde el punto de vista político y también desde el punto de vista comunicacional, tienen que abrirse mayores oportunidades, sin duda, a todas aquellas personas y organizaciones sociales, que son las organizaciones que han protestado para construir la convención constituyente, de todas esas organizaciones sociales que tengan la oportunidad de expresarse políticamente en el país. Más allá de la discusión y la controversia que plantea especialmente Felipe respecto de cómo ha avanzado el proceso constituyente, yo creo que más allá de eso, la figura, la idea que tiene que persistir es que con todas las movilizaciones desplegadas y con las que seguramente van a seguir desplegando, yo creo que hay que apuntar a construir espacios de participación que no solamente queden consignados desde el punto de vista constitucional, que no solamente queden condicionados desde el punto de vista de la democracia formal, sino que también abran oportunidades para que existan mecanismos de democracia directa en nuestro país. Democracia directa con democracia formal en lo político, apertura en lo social para abrir oportunidades sociales a todos los chilenos y chilenas, y un cambio radical en lo que es la estructura económica productiva de nuestro país. En consecuencia, yo creo que efectivamente hemos vivido una limitación seria de lo que es la democracia en nuestro país, y eso debe ser cambiado radicalmente para poder apuntar a una democracia plena en nuestro país. Tarea difícil, pero no imposible. Muchas gracias, Roberto. Sí, muy determinante también el tema de la democracia económica. Finalmente también ahí, para poder avanzar en eso, también vamos a tener que ver cómo recuperar nuestros recursos naturales, que finalmente también nos van a ayudar a hacer las transformaciones y a financiar las transformaciones sociales que estamos reclamando. Sí, también Así sabemos es. que la plata no va a salir de cualquier lado, y nosotros somos ricos, somos un país muy rico en recursos naturales. Entonces no es el caso de otros países que no tienen la materia prima. Nosotros la tenemos, y efectivamente no nos hemos desarrollado porque nuestra élite económicas no han querido potenciar el desarrollo, y en ese sentido clave lo que dices tú, que en la medida que nosotros logremos desarrollarnos económicamente como país, también industrialicemos y logremos también cambiar un poco la lógica, las matrices de producción que vivimos actualmente, vamos a ayudar también a esas transformaciones sociales que tanto nos reclaman. Así que muchas gracias, Roberto, por tu apronte. Y aprovechar también de agradecerle a toda la gente que nos estuvo viendo en este foro, toda la gente que nos sigue sábado a sábado, aquellos que también nos ayudan a difundir el material, que nos ayudan a compartir los videos de YouTube, aquellos también agradecerle a todos los que nos mandan mensajes después de estos foros agradeciendo estos espacios, y reiterar el agradecimiento a los expositores que nos acompañaron hoy día, reiterar el agradecimiento al equipo de comunicación, y también recordarles que va a quedar un video de YouTube de este foro, así que también pedirle a todos los que lo están viendo que nos ayuden con la difusión para que sigamos también fortaleciendo eso. Y como decía Roberto, la importancia acá de fortalecer esos espacios de discusión social, y en ese sentido nosotros como movimiento tenemos un proyecto, estamos trabajando con ejercicios constituyentes, que son espacios de deliberación colectiva en la base social, donde nosotros llevamos una metodología de trabajo para que saquemos un contenido y hagamos un espacio de deliberación y co-construcción, en donde ya no nos vengan con un discurso desde arriba, sino que nosotros desde los mismos territorios y desde la misma base social sepamos levantar nuestras propuestas. Y así que desde ya dejar invitado a todas esas organizaciones sociales que están en la misma línea de fortalecerse y también levantar sus propios contenidos, que nos escriban a movassambleaconstituyente@gmail.com. Nosotros felices vamos a ir a sus territorios, a sus organizaciones, a compartir las metodologías de trabajo con las que nosotros hemos venido haciendo estos ejercicios constituyentes, y también aprovechar un poco ahí de hacernos la retribución de nosotros aprender también de lo que se está construyendo en los distintos espacios. Así que desde ya dejamos a todos invitados para que nos escriban al correo,
y también dejar los invitados para el próximo foro, que vamos a estar también a las 8, como lo hemos venido haciendo los foros anteriores. Así que agradecerle nuevamente a todos los invitados y a todos los que nos han estado viendo, y nos despedimos para volver a encontrarnos entonces en un próximo foro. Chao a todos y que estén muy bien. Muchas gracias. No, gracias.